Bueno, bienvenidos a la tertulia de entrenadores aquí con los 4 representantes de la fase de ascenso. Estamos con Raúl. Muy buenas tardes, Raúl. Hola, buenas tardes. Con Diego Gania. Buenas tardes. Adolfo Pulgar. Buenas tardes. Y con Diego Arias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con ellos, con 3 entrenadores y con un jugador del Unión Fútbol de Langreo, vamos a debatir un poquitín con Guillermo Bañó de Fuego Asturiano, que tengo aquí del lado y que siempre se me olvida. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Bueno, pues después de haber comido aquí en la Tena de Alfredo, muy bien, como siempre, agradecemos a Cookie el trato prestado, la atención prestada y todo lo que nos dio de comer. Y bueno, Guillermo, preguntamos a los entrenadores, primero por el campeón, empezando por el campeón, Raúl, por el rival que os correspondió, Las Palmas Atlético, un rival del que ya tenéis experiencia ahí en Tuilla. No te toca a ti exactamente, pero bueno, ya tienen ahí una referencia de Las Palmas Atlético. Lo que pasa que bueno, tanto Las Palmas Atlético como el Tuilla cambiaron de aquel entonces a ahora, de 2 años para acá. Sí, vamos a procurar que cambie más todavía, si puede ser el resultado, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que nos ha tocado un filial, como todo filial, siempre complicado porque llega al final de liga en muy buenas condiciones. Un equipo que, bueno, con todas las características propias de un filial, con cierta calidad, gente selecta, con buen juego combinativo y también incluso con fútbol, según me dicen, bastante directo cuando la situación lo aconseja. En cualquier caso, ya digo, un equipo que llega en buen momento al final de liga. Viaje complicado después el de Las Palmas, un viaje largo y una situación difícil para el club porque la posibilidad de hacer caja se reduce a cero, ¿no? En cuanto a lo que ya la presencia de aficionados rivales, en este caso en el Candín. Sí, el tema tenía una doble lectura, que era el tema deportivo, evidentemente, que nos tocase un rival asequible, pensamos que puede ser, pero en el tema económico pues está claro que el club se puede ver afectado porque podía haber enfrentamientos mucho más próximos. No se da el caso, pero bueno, hay que admitirlo así y no hay más que hablar. Adolfo, segundo clasificado, también otro rival difícil y complicado también por el viaje, por la misma situación y porque lleva un filial también, el Atlético Malagueño. Sí, la verdad, un filial un poquito atípico porque, bueno, las informaciones que tengo que querían subir como fuera, entonces se reforzaron a algún jugador no muy mayor, pero sí 22, 23 años, 24 del Español B concretamente. Tienen 3 futbolistas, un delantero centro que el último partido jugó el último año con el Portollón, había jugado en Ciudad de Murcia con 31 años, que es un poco raro en un filial, ¿no? Sí. Y bueno, algunos jugadores jóvenes y es un equipo con calidad, también seleccionado, como dice Raúl, porque esta gente selecciona chicos, pues bueno, con vistas a poder llegar al primer equipo y bueno, mucha calidad, me hablan muy bien de ellos, pero bueno, yo siempre digo que hace muchos años que ya juego de liguillas, que somos todos tercera división y Messi y Ronaldo hay uno cada 5 o 6 años y no van a estar ni en Las Palmas, ni en el Uni, ni en el Tuilla, ni en el Covadonga, ni en un equipo de eso, normalmente van a estar en otros sitios, o sea que yo creo que con posibilidades como todo, ¿no? Ahí está el Jeque Altami también. ¿Quién es el Jeque Altami? Si dicen que, bueno, que si afloja la pasta, ¿tienes miedo a eso? No, si me la da a mí, ni gota de miedo, no creo. Bueno, de momento solucionaron, eso escuché el tema con UEFA, ¿no? Porque andaban caninos y creo que lo solucionaron y eso. Y sé que sí, que según leí en un periódico que habían invertido 2 millones de euros, no sé qué, en la cantera, que querían... Es tipo la Masía, quería copiar o no sé qué. De hecho, casi toda la gente que tienen trabajando allí son catalanes todos, de equipos, tanto director deportivo como entrenador del filial, como gente que trajeron para ahí. Pero bueno, no todo a veces es el dinero y este tampoco parece ser que está haciendo las cosas muy bien. A veces aparece y eso, lo que sí es cierto es que son gente escogida, que pagan bien y que van a ser difíciles como todos, ¿no? Iván, tercer clasificado, os correspondió un equipo de Badajoz, el Don Benito, también lo mismo que los 2 contertulios anteriores, sin posibilidad tampoco de gente en el desplazamiento. ¿Qué informaciones tienes del Don Benito? Bueno, por lo que pude recopilar de unos de otros, es un equipo que tiene gente con experiencia en Segunda B, la mayoría hace un par de años estaban jugando pues bien en el Villanovense, bien en el Cerro Reyes,
bien en el Cacereño. Son gente con experiencia, un equipo que es muy fuerte defensivamente, que no lleva el control del partido, pero que intenta jugar a partir de segunda jugada, y su campo por lo visto está en muy malas condiciones, pues porque tienen problemas de cobro y no lo están cuidando mucho, y que una ciudad volcada o un pueblo volcado porque quieren ascender como sea. Ya hace unos años también estuvieron en segunda B, y bueno, pues no sé si traerán gente a nuestro campo. Me imagino que de venir vendrán muy pocos, pero bueno, para nosotros es una ilusión, es nuestra primera vez en un playoff, y intentaremos hacer un papel digno y hacerlo lo mejor posible. Porque el Covadonga también, al igual que el Club Deportivo Tuilla, tenía la posibilidad también de entrar en el sorteo si era primero en casa o primero fuera, cosa que Langreo y Uni no tenían esa posibilidad de escoger, y vosotros, bueno, os tocó primero en casa, primero en el... Sí, yo quería jugar primero en casa, por las circunstancias que se dan en nuestro campo, que es un campo pequeño. Siempre lo pensé, que si íbamos fuera y no traíamos un buen resultado, un equipo que venga con un resultado a favor a nuestro campo, defenderse es bastante fácil porque las dimensiones son pequeñas. Entonces por eso prefería primero en casa. Diego, el vuestro y el rival que más cercanía tiene a Asturias, pero bueno, tampoco está ni mucho menos cerca. Son 5 horas de viaje, Mutilvera, una población Mutilva Baja, a 4 kilómetros de Pamplona, y creo que bueno, que con un campo de dimensiones incluso más grandes que Ganzábal. Sí, por lo que sabemos el campo es mayor que el de Ganzábal. Ellos, por lo que nos dijo nuestro entrenador, juegan un fútbol directo. Luego tiene 3 o 4 jugadores que pertenecen al filial de Osasuna, y bueno, el desplazamiento tampoco es muy lejos. Yo estoy seguro de que nuestra afición, como ya hizo hace 2 años cuando jugamos en Albacete, irán en autobús, y espero que vayan bastantes. Y bueno, el primer partido en casa, en promoción todos los partidos son complicados, todos los rivales son complicados. Esperamos sacar un buen resultado y que nos dé esperanzas para el partido de vuelta. Sí, porque un partido, el Unión Popular de Langreo, a pesar de que casi siempre suele ser la obligación llegar a fase de ascenso, a Liga de Ascenso, hace bastante tiempo que no consigue. Bueno, yo creo que desde que está esto de la fase de rondas y esto, que nunca pasó de ronda, sí cuando la Liga de Ascenso, pero hace bastantes años ya, ¿no? Sí, hace muchos años que no pasamos ninguna eliminatoria. La afición por eso este año está un poco descontenta igual por el puesto en el que quedamos, pero bueno, yo espero que este año sea el año que podamos pasar primero una ronda, ir partido a partido, y a ver si podemos dar esa alegría, ya que hace muchos años, ya te digo, que desde que está este sistema en la fase de ascenso, pues no hemos conseguido todavía pasar una eliminatoria, pero bueno, ilusión no nos va a faltar. Guillermo. Bueno, yo creo que no hubo suerte en el sorteo, hubo cuatro desplazamientos bastante largos, porque bueno, Pamplona es el más corto que nos tocó, y aún así se puede decir que no es de los más próximos. No tuvimos suerte de que nos tocara ninguna provincia limítrofe, y yo creo que tanto el Tuilla como el Uni, con 2 filiales, pues tienen 2 huesos duros de roer, y a priori pues tanto el Don Benito como el Mutilvera son equipos parejos, podríamos decir, y que la eliminatoria estará abierta y equilibrada Al 50%. A tu juicio. ¿Quieres preguntar algo a los contertulios? Bueno, el viaje, comentabas que el viaje a Las Palmas es un viaje largo, bueno, largo por tiempo, pero en principio también podéis daros por contentos al ser un viaje en avión, ¿no? Salís de aquí de Ranón. Sí, bueno, los viajes a Canarias son también cansados, pero yo casi lo prefiero a tener que meterse en el autobús pues 7, 8 o 10 horas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista creo que mejor. ¿Cómo afrontáis el viaje vosotros, Adolfo? Esta semana viajáis a Málaga. Charter, vamos. ¿Lo paga el jeque? Salimos el sábado a las 7 menos cuarto de la madrugada para llegar allí. Calculamos sobre las 7, que nos dé tiempo por lo menos a pegar un pequeño paseo y una cena a la cama, jugar el domingo a las 12 de la mañana y vuelta para bien. Iván lo ve de forma diferente y comentaba que prefería salir por la noche. Sí, nosotros vamos a viajar de noche. Saldremos el viernes 11:30, 12 de la noche, y viajaremos toda la noche y luego estaremos todo el sábado. Nosotros no sé el horario exacto, pero me parece que va a ser domingo a las 6 o a las 7, no sabemos todavía. Pues llegaremos sábado, descansaremos y entrenaremos a la hora del partido,
y luego nada, acaba el partido y vuelta para Oviedo. ¿Y tú, Diego, como futbolista, qué viaje prefieres? ¿El que te ofrece Iván o el de Pulgar? Hombre, yo la verdad prefiero, en vez de viajar de noche, viajar antes y poder entrenar allí. Lo hicimos hace 2 años en Albacete y yo creo que es la mejor forma de viajar, porque igual de noche llegas muy cansado, luego igual te altera un poco el sueño y yo prefiero viajar de día y poder entrenar allí donde se juega. Las posibilidades de ascenso para el Club Deportivo Tubilla son a priori las más altas de todos los equipos de la categoría, no solamente porque tenéis una eliminatoria y subís directamente, sino porque bueno, también por algo quedasteis campeones del grupo segunda tercera división. ¿Qué expectativas hay ahí en el Candín? Hombre, en principio estamos todos muy ilusionados pensando que podemos a lo mejor sacar la eliminatoria adelante. Somos conscientes de lo que antes comentábamos, que el rival pues tiene unas características que a lo mejor pues a final de temporada pueden favorecerles con respecto a equipos normales, porque en este caso Las Palmas Atlético tiene una plantilla amplia y gente joven. Entonces bueno, desde ese punto de vista pues el tema yo pienso que se presenta muy equilibrado, pero vamos, yo creo que en Tubilla hay mucha ilusión, muchas ganas de sacarlo adelante, independientemente de que luego pues bueno, pues el tema hay quien dice que puede interesar o no interesar, ¿no? Lo que sí está claro es que nosotros vamos a ir al 100% a por ello y luego pues que sea lo que Dios quiera, pero vamos, ilusión y ganas de sacarlo adelante están intactas esas ilusiones. Ellos tienen metido en la cabeza que si se puede, si son conscientes de que se puede, que hay una eliminatoria por delante pasar, pero luego son conscientes también de que hay que redoblar el esfuerzo para competir una temporada al menos en Segunda División B. Sí, bueno, eso viene después. El planteamiento en caliente en principio te dice que tienes que ir a por la eliminatoria porque lo tienes ahí, o sea, 2 partidos puede pasar absolutamente de todo, ¿eh? Es decir, si ya de por sí todo es tercera, como antes apuntaba Pulgar, porque todos los equipos parten de esta categoría, independientemente de eso, el tema, una doble eliminatoria se puede sacar adelante. Entonces, bueno, hay que pensar que eso puede suceder y hay que estar preparados para ello. Luego nosotros llevamos el tema deportivo, el tema de las cuentas ya es otro cantar, ¿eh? Lo que es una pena es lo que comentábamos todos antes, de que no nos toque un equipo más próximo para que las arcas de los equipos de fútbol, estos todos modestos, pues pudiesen verse incrementados, pues eso, con una gran cantidad, afluencia de gente. Pero bueno, salió así y no hay más vuelta de hoja que darle. Pulgar, ¿crees que está mal organizado esto del sorteo por hacerlo así, con eliminatorios directos y que te pueda tocar como os tocó en la otra punta de España? Sí, yo he vivido liguillas, he vivido eliminaciones con 2 equipos nada más y 2 eliminatorias solo, y luego hicieron estas de 3 eliminatorias al dar esas opciones a los primos y tal. Yo creo que el sistema liguilla cercanía era el mejor que había, con diferencia. Primero porque tenías un margen de error, ¿no? Porque en esta liguilla, imagínate, Raúl, con todas las opciones, vienes aquí, a lo mejor empatan Las Palmas, viene aquí al Candín, penalti, expulsión y ¡pum!, pierde, ¿no? Y no tienes margen de error para eso. Entonces, antes se hacía eso, ¿no? Pues éramos los más cercanos, había Castilla de Madrid, había Castilla-León, Galicia y nosotros. Y luego ahí, según por grupos, pues bueno, pues estabas y jugabas una liguilla, doble partido, y ahí pues se premiaba un poquito más la regularidad. Y lo que decía Raúl, ¿no? Tenías opción de los equipos pues paliar un poco el tema económico, porque no cabe duda, de Madrid o aquí más o menos alguien viene, de Castilla-León alguien viene, de Galicia alguien viene, la cosa estaba cerquita y siempre iba a haber, ¿no? Yo, eliminatorios, yo me acuerdo, las últimas que jugué así de equipos de estos, pues el Orense, pues vino muchísima gente a vernos, el Portugalete muchísima gente a vernos, el Parla muchísima gente a vernos. Orchaíta incluso. Orchaíta, sí, el famoso Ultra, que lo armaron aquí también, pero bueno, quiero decirte que, y luego yo creo que premia un poquitín más, digamos, la regularidad. Sí es cierto que había de que poner algo para premiar a los primeros. Yo creo que incluso a lo mejor el que es primero en la liga regular quizá debía darle alguna, no sé, buscarle algún premio, porque creo que lo merece, ¿no? Después de 38 partidos. Sí. Buscar oro, pero yo eso, liguilla y cercanía y incentivar un poco la posición que acabes en la tabla, ¿no?
¿Cómo cayó? Perdona, Sí, Raúl. pero digo que está el tema ese que ya fue hasta hace muy poco y que lo cambiaron los clubs. O sea, que de alguna manera los culpables son los clubs también. No, principalmente, Por los yo puedo viajes, decir, yo estaba en esa asamblea de la federación, que soy federativo, y fue protesta sobre todo por los equipos, tanto era de, sobre todo De Levante, ¿no? de la zona de Mallorca y de la zona de La Rioja, porque les metían con los catalanes, que normalmente son grupos más fuertes, y los de Mallorca los metían con la zona de Murcia por ahí, que son equipos también más fuertes, y casi nunca subían ninguno de esas comunidades, ¿no? Bueno, que eran más fuertes, porque ahora yo creo que ya... Ahora ya está más equilibrado, creo que pero está bueno, más equilibrado, sí. aprovecharon de aquella, la federación cedió, de aquella cedió a esas pretensiones, que fuera un poco así, con idea de, en principio lo que se planteaba era que fuera un poco transitorio, ¿no? A ver eso, pero yo creo que ahora ya las diferencias no son tan grandes. Pero de aquella sí que eran muy grandes las diferencias. Nunca subían, nunca. Uno de La Rioja con los catalanes no subían nunca, y uno de Mallorquín con la zona de Murcia de ahí tampoco subía nunca. Y bueno, ahí sí fue cuando empezó a cambiar un poquito todo. Iván, y en el Club Deportivo Covadonga, bueno, ahora los tomáis como premio, ¿no? El haber quedado terceros y en fase de ascenso, pero bueno, ya que estáis ahí, la posibilidad intacta también, son un mes y medio más de competición que os queda si llegáis hasta la última ronda, y eso se puede hacer un poquitín largo y duro, pero bueno, premio. Ojalá se haga largo y duro, porque sería un premio para todos. Nosotros, como quien dice, nuestro objetivo está cumplido. La liga en ningún momento, a principio de pretemporada, cuando planificas los objetivos, no era meterte en liguilla ni mucho menos. Las circunstancias fueron pasando las jornadas, nos vimos ahí metidos, creímos realmente que podíamos, como así fue, quedamos terceros, y ya que estamos aquí está claro que lo vamos a disputar, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible e intentar subir. Cuando yo no entran en mis planes el que un jugador, a pesar de que el club posiblemente no le interese económicamente, no vaya a salir a dar al 100% a un campo. O sea que tenemos gente con mucha experiencia en liguillas, y espero que puedan aportar toda esa experiencia en el campo a los compañeros que es para ellos la primera vez. Iván Ania con un pasado futbolístico reciente, y que perder ni a les chapes, ¿no? Que te lo manden, claro. No, evidentemente todos los que estamos aquí sentados nos gusta ganar a todo, y cuando sales a disputar un partido muchísimo más. O sea que nosotros no tenemos mucha información del rival, no sabemos si el grupo extremeño es más fuerte o menos fuerte que el asturiano, pero creo que eso, en una eliminatoria de este tipo se decide por detalles. No creo que haya un equipo tan superior a otro como para golearle. Son detalles mínimos los que van a decidir la balanza para un lado o para otro. Comentabas antes que el Don Benito lleva unos meses sin cobrar. ¿Crees que eso puede influir en la eliminatoria? No creo. No creo que pueda influir, porque cuando sales a un campo no te acuerdas si cobras, si no cobras. Eso creo que son detalles casi más para después de los partidos o durante la semana, pero a la hora de jugar un partido esas cosas no influyen. Diego, un rival navarro, como hablábamos antes, el Mutilvera, bueno, pues el Langreo ahora mismo, yo creo que a priori en esta primera eliminatoria tuvo relativa suerte, ¿no? Porque después de haber quedado cuartos, que no era el objetivo del Langreo, sino quedar más arriba, como bien dijiste antes, el desencanto de la afición, pero bueno, a priori pues un rival navarro que no es de los grupos más fuertes, aunque puede ser parejo, ¿no? Como decía Ane, tampoco sabemos muy bien dónde está el nivel de cada uno. Sí, lo que tú dices, ¿no? Había varios segundos, un nivel bastante importante. Quizás el sorteo nos deparó el grupo navarro, que a priori no es de los más fuertes, pero bueno, va a ser un rival muy difícil. El viaje, dentro de lo que cabe, no es muy largo para que se pueda desplazar la afición, y nosotros, sobre todo, al desencanto de la afición que tú dices, lo que estamos mentalizados es que, aunque hayamos quedado cuartos, nuestro objetivo es intentar pasar esta eliminatoria, para que así se puedan llevar una alegría, y con todas esas fuerzas vamos a intentarlo y esperemos tener suerte. El potencial que tiene el Langreo en cuanto al público que pueda arrastrar, eso depende también un poquitín, no solamente de la política de precios que se haga, sino del papel que hagáis vosotros. Suponte que pasáis la primera ronda, en la segunda con una política de precios y con la ilusión ya de pasar la primera ronda, pues vais a tener un respaldo importante, ¿no? Sí, porque allí el Langreo es un club histórico. La verdad que hay que ser conscientes de que el Langreo no es el Langreo de hace 10 ni 15 años.
Pero bueno, tenemos un hombre que hay que respetar, que es un hombre muy grande, y por eso sabemos que si nosotros le damos a la afición, ellos nos van a respaldar. Por eso ya te digo que es muy importante esta primera eliminatoria para nosotros, pasarla, coger confianza, y si podemos intentar llegar a la última, pues mucho mejor. Los precios que puso la nueva directiva del Langreo son bastante asequibles, son los más baratos de los 3 equipos que hay aquí presentes. 4. Bueno, los otros 3 equipos restantes. ¿Cómo que barato? ¿Tú qué sabes lo que cobramos nosotros? Sí lo sé, hombre. ¿Cuánto cobramos? Lo mismo. 10 euros. Entonces, ¿puede ser la coincidencia con el Oviedo lo que mayor perjuicio le puede causar al Langreo para esta eliminatoria? Sí, puede ser, porque la directiva estuvo mirando el horario del partido, porque hubo mala suerte en eso, ¿no? Hay muchos equipos asturianos de segunda B y en este caso tercera, que el primer partido es en casa. Nos tocó el máximo. Todos menos nosotros. Sí. Entonces, ya te digo, estuvieron mirando diferentes horarios que no coincidiera, pero bueno, creo que el Oviedo juega a 7 menos cuarto, ¿puede ser? Sí. Nosotros a las 5, y esperamos eso, que vaya el número máximo de gente posible, que nos apoyen, que nos animen y que se olvide la liga, que la liga ya es pasado y ahora hay que centrarse en estar todos a una y poder pasar el eliminatorio. Claro, en el Tuilla ya hay difíciles historias, Liga y Champions, como se suele decir, ¿no? Doblete, Liga y Copa. Y ahora bueno, pues el objetivo que era también llenar el Candín, yo creo que con la gente de Tuilla, a pesar de que os haya tocado Las Palmas, Atlético está casi asegurado, con la afición que tienes allí, que te pararán por la calle y todo. Bueno, la verdad es que en efecto, sí, es decir, los números de este año de Tuilla han sido inmejorables de todo punto de vista, y eso ha creado un clima aún superior al habitual. Ello es una zona pequeña, como todos sabemos, pero yo siempre insisto en lo mismo, en que en Tuilla es uno de los pocos sitios que todavía quedan a nivel de fútbol modesto, donde el sentimiento de patria chica todavía está enraizado, es decir, que la gente tiene muy asumido que es de allí y vive con mucha intensidad lo que se haga, tanto para bien como para mal. En este caso, pues al haber salido las cosas muy bien, pues están totalmente entregados al equipo. Y bueno, el campo es pequeño, por eso quizá a lo mejor también la entrada sea un poco menos económica que la que hace el Langreo, que tiene un estadio mayor. Entonces, bueno, de alguna manera las cosas son como son, y bueno, ya digo, el ambiente en Tuilla es enorme en torno al partido. La afición va a estar al lado de los chavales, lo ha estado toda la temporada conforme han ido pasando las jornadas, y bueno, tenemos que hacer valer esa circunstancia, porque creo que aunque es una eliminatoria doble partido, como antes se apuntaba aquí por parte de algún contertulio, pues el partido de ida tiene una importancia muy grande, y en este caso nosotros tenemos que jugar con esa baza, porque luego vamos a ir allá, un campo ya de otras características, mucho mayor que el Candín, una temperatura ambiente también distinta, el viaje, demás. Hay que procurar sacar un buen resultado en la ida para luego ir allí y sacar a relucir pues algunas de las armas que ha tenido este año el equipo, que ha sido pues eso, un equipo rocoso, un equipo defensivamente muy fuerte, muy armado, que es una de las cosas que más tenemos que insistir. Y nada, pues a ver si somos capaces. Quizá la mayor decepción para la gente de Tuilla que no puedan ir. fue el sorteo con un equipo de una isla. Sí, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, hombre, en el peor de los casos, vamos a ponernos, saltamos un poco con red, ¿no? Porque de alguna manera, si no fuésemos capaces de superar esta eliminatoria, cosa que en principio no pensamos en esa circunstancia, siempre quedaría una segunda oportunidad. Pero bueno, si el que quiere ir de viaje, que vaya a una agencia. En este caso no es posible probablemente ir al partido de fuera de casa, a Las Palmas de Gran Canaria, por las circunstancias costosas que supone un viaje de este tipo. Pero bueno, de momento vamos a jugar en casa y luego ya veremos a ver qué pasa. Seguro que todavía, aun siendo un viaje difícil, seguro que sí, que alguien a lo mejor estuvo ahorrando para esta cuestión. Sí, pero en ese sentido hubo muy mala suerte, porque es una pena. Es una pena. Yo estoy seguro que cualquier desplazamiento por la península, el Tuilla, dentro de su modestia, hubiera estado respaldado por 200 aficionados, por lo menos. Donde seguro que no habrá mucha gente que se desplace es con vosotros a Málaga. ¿Eso qué es? ¿Un arma a favor o un arma en contra, el jugar sin presión del público?
Hombre, Presión relativa, nosotros estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a ellos ya. Una frase habitual tuya es, como no tenemos ultras, claro, los árbitros, pues... Evidentemente, ¿no? El factor ambiental, cierto factor... Pulgar no habla de los árbitros, no digas eso. Factor presión arbitraje y eso ninguno. Nosotros estamos acostumbrados. Yo me acuerdo hace 2 temporadas que los Tocorreos tenían 5 en el campo calentando. Yo, el segundo entrenador, como no es profesional, no cobra, no puede ir, pues estaba yo y el delegado Kiko en el campo nada más. De ellos 5, un entrenador portero, el preparador físico, un entrenador, segundo entrenador, y otro sería un fisio que andaba por ahí. Pero así bueno, subieron, ¿no? Subieron, sí, no tenía mucho equipo. Y ya te digo, los que tenemos, pero bueno, estamos acostumbrados a convivir con eso, y el equipo es así, atípico y nada más. Lo que sí es cierto es que, mirando las cosas positivas, somos los únicos, el partido en la vuelta, el único equipo asturiano que juega, ¿no? Tanto segunda como tercera en casa, y por lo menos los aficionados al fútbol en general que quieran ver un partido, pues no deja de ser un aliciente. No vais a tener rivales, eso, no vamos a tener competencia de otros equipos, y bueno, igual la gente pues anima y se desplaza, ¿no? Para ver un partido de Liga de Ascenso, que siempre está bien, ¿no? A las 12 de la mañana da tiempo al Bermú y a comer. Allí en Málaga, cada uno, bueno, ya decíamos que cada uno juega con las armas que tiene, y allí en Málaga pusieron el partido el domingo a las 12 de la mañana, pues en esta época del año con la que puede caer en Málaga, aunque dicen las previsiones que puede haber tormenta. Pero bueno, sí, puede haber tormenta. Puede. No, pero no ponen, ellos suelen jugar también por la tarde, y tenían, a mí me consta, tenían idea de jugar en el campo grande. Lo que pasa es que juega el Málaga en casa, tiene un partido de Liga el Málaga en casa por la tarde. Pero sábado a las 8, ¿no? Sábado a las 8 todos. Me habían dicho que el domingo. No, el domingo por la tarde, juegan después del partido de ellos. A mí me habían dicho que juega el domingo por la tarde. Yo pensé que había horario unificado ya en primera, pero igual... No, juegan después de ellos. Juegan después nosotros a las 5, y por eso ellos juegan en el campo habitual, porque ellos la ciudad deportiva todavía creo que no la tienen todavía bien, y juegan en un campo de la federación, que está bastante bien, según me han dicho, de césped, no de otra cosa. Y bueno, pues nada, jugar a las 12 de la mañana, estamos también acostumbrados, y ellos me imagino que también. En Alcobadón, Iván, el barrio volcado, me imagino, con el equipo, ¿no? Sí, la gente ilusionada y con muchas ganas ya de que pase rápido esta semana, ¿no? Todo el mundo preparándose, es algo novedoso para todos. Y bueno, pues en cuanto al viaje del partido de vuelta, sí que va a viajar gente, sobre todo la familia de los jugadores, y sé que están preparando a ver si son capaces a llenar algún autobús para ir todos juntos. El club en las últimas jornadas de Liga ya se volcó en buscar iniciativas para intentar acercar gente al Rabanal, y bueno, vimos entradas para la categoría, y con lo que vemos por ahí, pues bastante curiosas, de 400, 500 espectadores, ¿no? Sí, también porque coincidió pues la visita del Ceares, la visita del Tuilla, que son equipos que traen gente, pero en nuestro campo normalmente, vayas bien, vayas mal, estés en tercera, en preferente, siempre va la misma gente. Y bueno, quizá en el partido del domingo haya algo más, pues porque es algo novedoso, pero los fieles siempre son los mismos, y son alrededor de 150, 200 personas. Diego, a vosotros, a los futbolistas, la presión de la grada en Langreo, que aunque sea poca gente es bastante fuerte, ¿cómo os afecta? Yo creo que nosotros debemos utilizar esa baza pues como algo positivo, ¿no? Que veas gente que se desplaza, aunque sea un grupo reducido, pero que se desplaza a todos los campos por Asturias, pues yo creo que para el futbolista tiene que ser un aliciente. Está claro que tú, cuando quieres jugar en un campo que esté lleno, o un campo que esté vacío. O sea que yo creo que en parte nosotros tenemos esa suerte de tener esa afición que se desplaza a todos los campos, ¿no? Bueno, no sé, supongo que esperaréis una buena entrada con la política de precios que decíamos, y aunque a pesar de que últimamente a Gonzalo no estaba yendo demasiado el aficionado, sí que supongo que haya ganas de fase de ascenso, y que con los precios que hay, pues bueno, voy a decir que vayan los 4.040 personas que entren avanzado, creo, pero bueno, se puede dar una buena entrada, ¿no? Sí, yo espero que entre 1.000 y 1.500 personas por lo menos asistan al partido, ¿no? Otras promociones fue alrededor de esa gente. Sí es verdad que hace 2 años yo creo que había más gente que el año pasado, porque bueno, hacía un par de temporadas que el Langreo no jugaba a fase de ascenso, y el año pasado era peor horario, pero sí, yo confío en que la gente vaya, que ya te digo, nos anime y nos apoye desde el principio, ¿no? Que para nosotros es muy importante tener el apoyo de la afición, y este primer partido va a ser muy importante de cara a confianza para la plantilla.
porque el año pasado jugasteis el de vuelta en casa después de haber caído en Valers 1-0 y además, bueno, pues a un horario prácticamente, bueno, algo intempestivo, 11:30 de la mañana, creo recordar, contra el Biosetense y aprender de errores pasados también, ¿no? En cuanto a ese partido. Sí, sí es verdad que queda poca gente que jugamos la fase de ascenso el año pasado, pero sí, tenemos que aprender de los errores. El año pasado, pues bueno, salimos un poco sobreexcitados, ¿no? al partido y nos metieron un gol y ya nos volvimos un poco locos. Y sí que tenemos que aprender, ya te digo, esos errores del año pasado, jugar con más tranquilidad y sobre todo para mí, que es muy importante, la portería cero. Jugando en casa, yo creo que tener la portería cero es vital. Una pregunta así en general. ¿Es mal resultado en la ida un 0-0? Iván. Depende. Depende. Hombre, depende de cómo vaya el partido, pero a priori... Yo lo afronto como un partido de 180 minutos, que los primeros 90 te pueden dar vida para el segundo o te pueden matar. Portería cero fundamental, pero no solo en una liguilla, todos los partidos que juegas la portería cero es fundamental, y más si juegas el primer partido en casa. ¿Afrontarías tranquilo la vuelta con un 0-0 en la ida? Hombre, si puedo ganar mucho mejor, pero prefiero un 0-0 que un 1-1. ¿Buen resultado 0-0 para ir a Las Palmas? No, yo suscribo totalmente lo que dice Iván Ania, porque es la realidad del fútbol, ¿no? O sea, todos sabemos que esto es una eliminatoria que en condiciones normales se va a solucionar en 2 partidos. Por tanto, pensar, dada la igualdad que suele existir entre equipos de tercera división, que un partido va a marcar totalmente el siguiente, creo que no. Puede condicionar un poco a nivel táctico alguna circunstancia, pero lo normal es que haya que jugar los 2 partidos con todas las de la ley, pues para sacar adelante la eliminatoria, porque ya digo, hay mucha igualdad. Pulgar. Teniendo en cuenta que yo es el único que juega fuera, ¿no? Hombre, cuando fuera es muy importante marcar, pero como decía Diego antes, ¿no? Muy importante marcar. Y digo, pero bueno, digo de Raúl y Iván, ¿no? Van a ser partidos muy igualados y sobre todo siempre, yo ya lo dije a los jugadores el lunes, son partidos de 180 minutos. Entonces en 90 minutos no puedes tirar por el traste todo el partido. Entonces hay que ir, hay que especular un poquitín con el resultado, porque no, hay que decirlo, en nuestro caso pues tenemos que ir, especular un poquito con el resultado, mirar nuestras opciones ofensivas, pues si puedes meter un gol no renunciar a ello, sobre todo a base de una contra, a base de alguna estrategia y venir vivos al partido de nuestro campo, porque bueno, por ejemplo el caso de Iván Ania, pues eso, él prefiere por las características de su campo. Yo creo que si tiene un campo bueno prefiere el segundo. ¿Preferirías el segundo? Sí, si yo tuviera un campo como el del Langreo, prefiero el segundo en casa, el segundo en casa, pero en un campo pequeño. Yo, aunque no tengamos mucha afición, aunque no tengamos ultras, yo prefiero jugar el segundo en casa siempre. No soy de la idea de Mourinho. Sí entiendo, por ejemplo, lo de Iván Ania, ¿no? Un campo pequeño y tal, un equipo que te viene, un equipo con veterano y tal, en un campo pequeño, lógicamente se va a arreglar mejor. Hace unos años parecía que todo el mundo quería jugar la vuelta en casa, y ahora, desde hace unos meses, parece que se reabrió esa polémica y se está poniendo de moda el querer jugar la ida en casa. Depende un poco de la manera que utilices para jugar y depende un poco de lo que busques. Yo solamente prefiero el primer partido en casa por la circunstancia de que mi campo es pequeño y los rivales que se me cierran me cuesta muchísimo hacer gol y hacer ocasiones, es por eso simplemente. Y a vosotros, Diego, ¿qué os inculcó o qué os dijo, qué os transmitieron ayer? No, lo que te decía antes, que el primer partido importante portería cero. Salir vivos de Avanzado, ir a Navarra con posibilidades. Eso es. Lo que pasa que bueno, yo también digo que sí, que yo prefiero el partido de vuelta en casa, porque no es lo mismo jugártelo fuera de casa, a muchos kilómetros, jugártelo en casa cuando tienes la afición apoyando, ¿no? Pero bueno, yo con la experiencia que tengo, el año pasado fue un arma de doble filo y igual no solo el tiro hasta por la culata. Sí. Entonces yo creo que eso, lo importante es, si juegas el primer partido en casa, no encajar, porque un 0-0 no está mal resultado, tú vas fuera, metes un gol con goles, y te tienen que hacer 2 y les complicas mucho la vida, y tener que llevar la iniciativa para meterte 2 goles, esto es tercera división, no hay un equipo que digas tú, es Barcelona, que va a llevar la iniciativa, pues cuesta, ¿no? Es más fácil estar atrás replegados e intentar defender que intentar proponer una idea futbolística.
pasar la presión en cierta medida al Mutilvera que llegue a casa y que necesite, bueno, pues salir como el año pasado tuvisteis que salir vosotros, sobreexcitados, ¿no? Claro, sí, no subimos igual llevar la eliminatoria, ¿no? Porque como dijeron ellos, las eliminatorias son de 180 minutos. Y nosotros el año pasado a la vuelta, pues en 10-15 minutos queríamos resolver la eliminatoria. Cuando el gol llega al minuto 85-0-0 no es ni malo, metes un gol y era prórroga en este caso, ¿no? Claro. Entonces hay que saber jugar con esas armas. ¿Cómo cayó en Tuilla la eliminatoria con los Palmas Atlético, teniendo en cuenta que hay supervivientes de la anterior eliminatoria? Con ánimo, se ve a los jugadores que sobreviven con ánimo de revancha, que sobreviven futbolísticamente. No, lo que sentó peor fue la distancia, el no poder estar con el equipo. El hecho de que te toque otra vez un equipo que hace 2 temporadas o 3 te eliminó es un hecho anecdótico, porque prácticamente ni un equipo ni en otro hay jugadores, o sea que eso no afectó mayormente, afectó la distancia. La gente estaba muy ilusionada con poder viajar con el equipo. Yo me acuerdo cuando yo llegué que estábamos en el torneo de federación y la gente decía, ay, ya se acabaron los viajes, estaba muy ilusionado por viajar. Sí. Y yo medio en broma, medio en serio les dije, bueno, hombre, ya iremos de vacaciones a ver algún partido en verano, cuando se acerque el verano, mejor dicho, en la época de las promociones. Y de aquella pues estábamos lejos de la promoción y bueno, alguien lo oyó más que escuchar, ¿no? Y la verdad es que bueno, hemos llegado a esta fase y había mucha ilusión por hacer un viaje acompañando al equipo. Entonces, bueno, no quiero que hagan más viajes, si puede ser, este año, y que demos por finiquitada la temporada en esta eliminatoria. Pero ya digo, eso fue lo que peor sentó. Sí, sin duda alguna no hubo suerte desde ese punto de vista. En el otro, en el deportivo, veremos a ver qué somos capaces de hacer. Vamos con mucha ilusión, como dije antes. Pulgar, vosotros con el Uni, supongo que tú ya tienes tienes canes en esto de la fase de ascenso. ¿Cuántas promociones llevas disputadas con el Uni? ¿Con el Uni? Con un creo que son 8, más una del Oviedo 9. Con el Oviedo fue, ¿no? Sí. O sea que ya tienes experiencia bastante en fases de ascenso. Sí, claro. Y años. Y años de experiencia. No, años no, y años encima, digo. Porque para tener experiencia hay que tener años también. Entonces, quitando Raúl, los otros son más jóvenes, entonces todavía es que den años también. ¿Se prepara el equipo durante toda la semana de una manera muy distinta a lo que lleva la liga? Yo no, yo al contrario, estoy metiendo ellos en la cabeza que lo hagan porque ellos mismos es sobre... O sea, yo el lunes ya ves otra cosa, o sea, ya lo ves, no hace falta decirles nada, ves que la gente está más eso, habla más, está más no sé qué, los trabajos que haces parece... No es que antes no tuvieran gana, pero ahora parece que hay una sobreexcitación, una sobremotivación. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es que no nos pase, por ejemplo, que pasó Langreo el año pasado, ¿no? El nivel de tensión es muy bueno, tener tensión, pero el nivel de tensión no puede estar ni por arriba, que te va a llevar a cometer errores, sobreexcitación, ni por abajo, que te va a llegar a estar totalmente decaído, ¿no? Sí, entonces yo procuro hacerlo la semana normal, vamos a hacer horarios normal, lo que venimos planificado totalmente normal, porque esa motivación, esa excitación, ya el futbolista ya se nota y ellos lo llevan dentro, ¿no? Vosotros, Iván, acabasteis la temporada muy bien, ganasteis al Tuilla el partido en casa, ganasteis en Posada de Llanes el partido de fuera, acabasteis la temporada en un buen momento, y eso quiere decir que el Covadonga en ningún momento bajó el pistón pensando en la Copa, o sea, en la fase de ascenso, perdón. No tuvimos opción, no siendo el último partido, pues que aproveché para dar minutos a la gente menos habitual. El partido contra el Tuilla ya estábamos clasificados, pero nos estábamos jugando la tercera o cuarta plaza, incluso podíamos jugarnos la segunda, dependiendo de lo que hiciera el Uni, y pues esta semana la vamos a afrontar como una semana más en cuanto a entrenamientos, pero lo que comenta Pulgar, sí que ya pues estuve viendo jugadores que están ya demasiado excitados y no empezó casi ni la semana, ¿no? Creo que las emociones es mejor guardarlas para el partido y el resto de la semana vivirlo como una semana normal. Tú, Diego, ¿cómo veis a los compañeros? Sobreexcitados también, con tranquilidad, esperando un poquitín también recuperar compañeros, ¿no?, para el partido. Sí, otro día hablábamos en broma el lunes un poco que nunca había, o sea, que en los últimos tiempos no había tanta gente en el vestuario. Últimamente cada semana faltaba un jugador y el lunes estaba todo el mundo allí. Entonces ya se nota otro ambiente y la gente con ganas.
Sí, es verdad que tenemos una plantilla joven, que igual muchos de ellos no juegan todavía con ninguna fase de ascenso, pero bueno, eso tenemos que utilizarlo de manera positiva y ya te digo, y la gente, el vestuario está con muchas ganas y con ganas de que llegue ya el partido del domingo. Y en lo deportivo, a nivel de bajas, ¿cómo llega el tuyo? Bueno, pues llegamos quizá bastante bien, teniendo en cuenta que en las últimas jornadas hemos tenido bajas importantes por lesión, como es el caso de Dani Laviana y Dani Evia, lesiones de larga duración que encontraron sustitutos en Saka y Vilches, que son dos jugadores que hemos fichado, como todos sabemos, pues para esta fase final. Tenemos a Marcos también con un problema de clavícula, pero bueno, yo pienso que dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que en las últimas jornadas, últimas 6, 7, 8 jornadas, asumimos algún partido incluso con 13 jugadores, pues hombre, el hecho del domingo poder completar en principio 16 creo que es un dato importante. O sea que esperas contar con todos menos los dos lesionados. Sí, inclusive Marcos, bueno, Marcos probablemente no llegue para esta semana, pero sí lo haría para la próxima. En cualquier caso, ya digo, teniendo en cuenta cómo nos hemos movido en las últimas jornadas con 13, 14 jugadores en total, tener 16 para nosotros es un dato muy, muy importante. Esta semana se incorporó Vilches, un portero que tú ya conocías de haber coincidido en otros equipos, ¿no? Sí, Vilches lo tuve en el Zamora y lo tuve en el Caudales, sí. Es un jugador que para esta fase puede aportarnos mucha experiencia, es un hombre ya con un pasado en segunda B bastante importante y en esta fase puede aportarnos y ayudarnos mucho. Y Saka también, porque es un jugador que se ha adaptado muy rápido a las exigencias del equipo. Vilches es un portero que tiene un buen juego con el pie, algo clave para jugar en el Candín, ¿no? Sí, en efecto, sí. Bien, es verdad que mejorar el rendimiento de Dani Laviana este año va a ser difícil. El chico estuvo francamente acertado en casi todo lo que hizo. Y en efecto, hemos pensado en Vilches, primero consideramos un buen portero para la categoría y segundo por esa experiencia en estos momentos decisivos y el juego con los pies también es importante, como muy bien apuntas, en un campo de dimensiones reducidas como es el caso nuestro. Pulgar, vosotros en la última jornada hiciste un poco de rotaciones para los jugadores que tenían 4 amonestaciones. ¿Llegáis con toda la plantilla disponible? Sí, la verdad es que es lo que decía Diego, ¿no? Parece que ahora todos. Había algunos lesionados, pero bueno, ya están en el final, y incluso alguno fuera de tiempo dice que ya está bien, hay que pararlo, y bueno, pues se nota, ¿no? Todo el mundo tiene ilusión, tiene ganas, y ahora mismo está toda la plantilla a disposición. Ania, el otro día Negredo volvía a jugar después de 2 meses, ¿no? 3 meses. 3 meses que se había roto el dedo del pie, y no siendo Chamorro, que a este primer partido no va a llegar, se lesionó la última jugada del partido contra el Tuilla, y Clemente, que estamos ahí, no sabemos si va a llegar o no, porque lleva 5 o 6 semanas parado por culpa de un golpe en el campo del Gijón Industrial. Los demás, en principio, si no hay novedades durante la semana, están disponibles. Diego, vosotros 2 bajas importantes, Otero y Alonso, 2 piezas claves en el equipo, ¿no? Sí, a Alonso ya lo conocíamos porque bueno, lleva 2 meses parado, empezó esta semana a correr y bueno, va los jueves a Rodas, no sé si le dará el alta, pero bueno, el nivel competitivo de estar 2 meses parado se nota, entonces no creo que le dé tiempo a llegar, y nos trastocó mucho la baja de Otero, ¿no? Porque bueno, creas que no, es uno de nuestros capitanes, tira mucho de la gente y va a ser una baja sensible, pero bueno, hay gente que yo creo que lo puede suplir bien, con plenas garantías, y esperamos pasar esta eliminatoria para que luego la segunda podamos estar todos, ¿no? La última, yo quería pedir un poquitín a los que aquí presentes que hablaréis un poquitín de lo que os pareció el sorteo en cuanto a los otros 3, o sea, no hablando de vuestro propio equipo, sino valorando un poquitín lo que puede ser el sorteo para los otros 3. Hombre, deportivamente es difícil ahora mismo hacer una valoración porque hay que conocer a los rivales, pero antes apuntaba ya un compañero la circunstancia de que estamos hablando siempre de tercera división, y cuando determinados jugadores están en esta categoría, pues es por algo, pudiera suceder que hubiese pues algún jugador muy joven que estuviese en esta categoría todavía sin descubrir, pero generalmente en tercera división
están jugando algunos jugadores que tienen determinado tipo de límites y por tanto estamos todos muy parecidos. Quiere decirse que las eliminatorias estas pues se van... No ves grupos fuertes, grupos débiles. Es que eso yo creo que ya pasó un poco a la historia, ¿no? Yo estuve fuera de Asturias bastante tiempo y tuve la oportunidad de conocer, no la tercera división porque estaba en segunda B, pero sí tenía oportunidad de ver algún partido de tercera división en diferentes territoriales, entiéndase Castilla y León, entiéndase en Madrid, y la tercera división es tercera división prácticamente en todas partes. ¿Hay excepciones? Claro que las hay. ¿Por qué? Porque hay algún equipo profesional, si hablamos a lo mejor del Ferrol, pues que está llevando la liga de calle en Galicia, pues está claro, está compuesta por jugadores profesionales, la mayoría de ellos, como cualquier otro equipo incluso de segunda B, donde los jugadores incluso entrenan por las mañanas, etcétera, etcétera. Esa circunstancia se da en otros equipos también, probablemente, pero cada día es más escaso esa circunstancia. Quiere decirse que tocado quien nos haya tocado, en este caso los rivales que tenemos, pues el filial del Málaga B pues será muy semejante, guardando las distancias en cuanto a nombres y demás, a Las Palmas Atlético, muy parecido. Entonces, claro, conocer a fondo estos equipos es complicado para poder hacer una valoración. Yo sí estoy convencido que cualquiera de los 4 equipos que nos hemos clasificado vamos a ser competitivos. Eso sí lo tengo claro. Y que vamos a sacar estas eliminatorias adelante o no, con muchísima dignidad. Eso estoy plenamente convencido. Sea contra quien sea, independiente.